Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a meditar una vez más en la palabra de Dios en esta tarde. Bendito sea el Señor. Acompáñame a la segunda carta, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Vamos a considerar este tema que le he llamado el bautismo que salva. Una vez más, el bautismo que salva. Bendito sea el Señor. Por lo menos hay tres características muy indispensables que vamos a considerar ahora acerca de identificar el bautismo que salva. Amén. El bautismo que salva es el bautismo bíblico, es el bautismo predicado por los apóstoles y anunciado por los profetas, practicado por los creyentes. Ese es el bautismo que salva y vamos a considerar sus características en esta hora con ayuda del Señor Jesucristo. Acompáñame ahí pues, primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21, en el nombre del Señor Jesús. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, fíjese hasta dónde nos traslada, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, y entre paréntesis lo leo esta parte al final, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera confirmación que dice este versículo es que hay un bautismo que salva. Para muchos, ¿verdad? Personas que a veces leen la palabra de Dios han tenido una mala interpretación o han dicho que el bautismo no salva, que el bautismo, si lo haces, bueno, y si no lo haces, también. Que el bautismo es importante porque Dios lo hizo o que Jesucristo lo hizo, pero no tiene que ver con la salvación. Que el bautismo es importante porque es un paso de obediencia, pero no tiene que ver nada con ser salvos. Yo quiero decirte aquí que según el versículo 21, la palabra de Dios dice que hay un bautismo que sí salva. Que el bautismo que ahora nos corresponde practicar, nos corresponde a los ministros predicar, nos corresponde a nosotros leer en la palabra de Dios, ese bautismo sí salva. Ese bautismo nos, con ese al final, ¿verdad?, nos salva, es decir, confirma de que así lo es, ¿verdad? Y para principio de este tema, ¿verdad?, que vamos a mencionar tres características, quiero resaltar, ¿verdad?, esto, que realmente el bautismo sí salva, que es importante no solamente porque Jesús lo practicó, no solamente porque los apóstoles lo enseñaron, no solamente porque está en la Biblia y hay que hacerlo, no, sino porque la misma Biblia nos dice que este bautismo sí salva, que este bautismo salva, así como hace la comparación que en los días de Noé, según el versículo 20 al final de este capítulo, dice que las 8 personas en los días de Noé, es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas en total fueron salvadas por agua. Que así también nosotros somos, o los que practicamos esto,
seremos o somos salvos por agua. También, antes de meditar en estos 3 puntos que mencioné, vamos a leer en Marcos, capítulo 16, versículo 15, para corroborar que el bautismo sí salva. Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ahorita vamos a volver a Pedro. Ahí. Bendito sea el Señor, porque hay algo ahí. Vamos a arrancar con los 3 aspectos que considero importantes enseñados por la palabra de Dios. Pero aquí en Marcos, capítulo 16, versículo 15 y versículo 16 dice estas palabras. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Desde aquí ya menciona algo importante, ¿verdad? Que se iba a predicar esto en todo el mundo. Si no fuera tan importante, pues no diría que se predicara en todo el mundo. A unos sí, a otros no, da igual. Pero aquí, por cuanto resalta que es algo importante, dice: vayan y prediquen por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y note, el que creyere, ¿a qué cosa? A ese evangelio que se predicaría. El que creyere. Pero bueno, ahí queda. No, el que creyere a ese evangelio y fuere bautizado será salvo. Hay personas que dicen que solamente el creer es importante, pero no solamente es el creer, porque aquí dice que el que creyere y fuere bautizado, cosa que yo también debo de creer, ¿sí? Cosa que todas las personas debemos de creer, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alguien dice, ahí dice al final, el que no creyere, o sea, ya no habla del bautismo, precisamente, ¿verdad? Porque ya va ahí aludido. Si alguien oye y no cree, mi pregunta es, ¿se va a bautizar? Obviamente no, porque no está creyendo. Pero aquel que oye y cree, ¿se va a bautizar? Efectivamente, sí. Y entonces ahí se rellena, ¿verdad? Que el que creyere y fuere bautizado será entonces salvo. El que no creyere, por ende, porque no cree, pues no menos se va a bautizar, entonces no será salvo, sino será condenado. Entonces note que la Escritura viene diciendo, la palabra de Dios, que hay un bautismo que salva, que el bautismo trae salvación, y si yo no creo, no me voy a bautizar, por ende seré condenado. Por eso, volviendo allá, Pedro decía que en el capítulo 3, versículo 21, que el bautismo, porque yo no le puedo quitar ni poner, ¿verdad? Pero aquí dice que el bautismo salva. Si alguien, ¿verdad? O si yo me atreviera a decir que no salva, que es solamente algo que hay que obedecer, yo estaría saliéndome de lo que está diciendo Pedro. Pero aquí Pedro está diciendo que el bautismo que ahora nos corresponde, que ahora se nos predica, que ahora se nos enseña, que ahora tenemos que practicar porque nos corresponde esto, el bautismo nos salva. Por la resurrección de Jesucristo, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una limpia conciencia hacia Dios. Amén. Entonces, a manera de introducción digo esto o aclaro esto: el bautismo sí salva, sí es para salvación bíblicamente hablando. Pero bueno, es una introducción, porque el punto de lo principal de lo que hoy quiero que hablemos son identificar el bautismo, pues, que salva. Y mire, esto es importante porque ya dicho abiertamente, hay algunos bautismos que la gente ha practicado, pero que no son el bautismo que salva.
que ha sido a veces una creencia fuera de orden, una creencia no basada en la Biblia. Y por eso hoy queremos hablar de esos tres características que tiene el bautismo que salva. Para darme mayor a entender, hace un tiempo escuché que muchos estaban entendiendo que el bautismo tenía que ser solamente por fe, es decir, sin tener contacto con el agua. Que solamente con el hecho de que uno creyera y cerrara sus ojos, por decir, y creyera que está siendo bautizado sin tocar el agua, por ejemplo, ya estaba siendo bautizado por fe. Y cosas así, ¿verdad?, que se han dicho a través de los años, que a veces crean a lo mejor un poco de confusión. Pero la intención de este tema entonces es considerar las características que tiene el bautismo que salva. Y precisamente la primera característica importante, la primera característica indispensable para creer o para recibir el bautismo que salva, tiene que ver con que el bautismo que salva tiene como elemento el agua. El agua. Ninguna persona que practica el bautismo que salva y dice que no tuvo contacto o que no es necesario tener contacto con agua, ese no es bautismo que salva. El bautismo que salva, la Biblia nos enseña que tiene que ser uno, este cuerpo tiene que tener contacto con el agua. Así como dice el versículo 20 en la parte final, que esas 8 personas, hablando de Noé en el tiempo antiguo y su familia, dice que fueron salvadas por agua cuando vino el diluvio y levantó el arca en donde ellos estaban, ¿verdad? Y así fueron salvados por agua. Así también el bautismo tiene una parte muy elemental o como un elemento importante, el agua. El agua. Bendito sea el Señor. El agua para salvación. Mire, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 10, capítulo 10 del libro de los Hechos. El bautismo que salva tiene que haber contacto con el agua como uno o como el primer elemento que vamos a mencionar ahorita. El agua, capítulo 10, versículo 47. Amén. Dice así, Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, note, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjese, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Fíjese, qué tan importante es este elemento que aquí en otras palabras dice que sin agua no podrían haber sido bautizados ellos. En otras palabras, sin agua no hay bautismo para salvación. Si alguien, ¿verdad?, dijese que por fe y sin agua, que por fe vamos a creer que hay agua y no hay agua, no pudiera ser el bautismo. No pudiera haber bautismo. Aquí Pedro lo está diciendo, ¿verdad?, en ese sentido, enfáticamente, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, si se impide el agua, no hay bautismo. Pero si no hay impedimento y hay agua, dice, para que sean bautizados estos.
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y como nadie la impidió, dice el versículo 48, que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? En agua. Porque es el primer elemento acerca de este bautismo que salva. Tiene que haber agua. Sin agua no hay bautismo. Si el hombre o la mujer no tiene contacto con el agua, no puede decir que está siendo bautizado. No puede decir que ha sido bautizado para salvación. Es indispensable el contacto con el agua. Capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, versículo 35 en adelante. Dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció a un hombre que no menciona su nombre, por cierto, solamente menciona su oficio, era un eunuco, en otras palabras, era un oficial de una reina. Dice que éste comenzó a hablarle el Evangelio de Jesús, Felipe, a él, y del 36 dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, fíjese, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, el oficial de la reina, le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Note cómo primero el eunuco, que era el oficial de la reina, escucha las palabras de Felipe, que entre ellos, ¿verdad?, les dice que tenía que ser bautizado. No nos menciona todo el relato esto, pero para que el eunuco le haya dicho aquí hay agua, quiere decir que primero escuchó de Felipe estas cosas. El eunuco oye de Felipe que tenía que ser bautizado para salvación, que tenía que tener contacto con el agua para ser bautizado. Iban en un carro de esos de a caballo, ¿verdad?, carruajes antiguos, y de pronto ese oficial llamado eunuco, por su oficio, ¿verdad?, eunuco era un oficial, ve agua, y al ver el agua le dice a Felipe, oye Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Otra vez resaltando el elemento agua, que es importante cuando hablamos de bautismo, cuando hablamos del bautismo para salvación. Aquí hay agua. Amén. Y Felipe, el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al ¿dónde? Al agua. Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó ahí? Y le bautizó. Entonces, cuando hablamos de bautismo y el bautismo que salva, un elemento indispensable que no se puede omitir, que sin él no hay bautismo. Si no hay agua, olvide, no hay bautismo. Por eso dijo aquí hay agua. Y Pedro en el pasaje anterior dijo, ¿hay alguien que puede impedir el agua? Dando a entender, sin agua no podemos bautizar, pero habiendo agua sí puede haber bautismo, porque es un requisito o un elemento, vamos a decirlo así, indispensable para bautizar el agua. Sin agua no hay bautismo. Y si alguien dice que por fe, eso no es el bautismo que salva. Tiene que haber agua. Por fe, claro, porque vamos a creer, pero debe de haber agua.
literalmente, agua palpable, agua que moje, para cumplir este elemento número 1 que estamos mencionando. Ahora, ya que mencionamos el elemento agua, quiero mencionar uno que va muy ligado a esto. Que al decir nosotros que debe de haber agua, tiene que haber agua suficiente, escuche bien esto, tiene que haber agua suficiente para cubrir todo el cuerpo de la persona. Agua suficiente para cubrirlo totalmente, no para cubrir una parte del cuerpo, no para cubrir una pierna y pie, no para cubrir una mano o medio cuerpo o solamente la cabeza, no. Tiene que haber agua suficiente para cubrir totalmente todo el cuerpo. Ya que un sinónimo de bautizar también es sumergir. Y otro sinónimo de bautizar es zambullir. Cuando la Biblia pues dice bautizar en agua, se está refiriendo a que todos estos que fueron bautizados para salvación en agua fueron sumergidos completamente. Fueron zambullidos completamente. Quiere decir que el agua cubrió totalmente su cuerpo. Ni una uña siquiera, ni un cabello quedó afuera. Tuvieron que ser sumergidos, cubiertos totalmente por el agua. Y eso también es importante entenderlo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y tan es así que valga ya ahorita que estamos aquí en este pasaje, capítulo 8, versículo 38, note bien como dice, que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Sí? Descendieron ambos, o sea, los dos, Felipe y también el oficial, el eunuco, descendieron al agua. ¿Por qué tuvo que meterse también Felipe al agua? ¿Por qué no de fuera lo hizo? Es que tenía que sumergirlo totalmente. Tenía que ser sumergido totalmente el eunuco en el agua. Y para poderlo sumergir totalmente en el agua, pues Felipe se tuvo que haber metido también. Felipe tuvo que estar adentro también para hacerlo y cerciorarse de que así fuera de esa manera. Entonces no solamente hablamos del elemento agua, sino también hablamos de que debe haber agua suficiente para ser cubierto el cuerpo totalmente zambullido, totalmente sumergido, para que así sea bautizado. Mire, acompáñame a Mateo capítulo 3 también. Mateo capítulo 3, que fue el mismo caso del Señor nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Capítulo 3, versículo 15. Usted sabe que Juan bautizaba, ¿verdad? Juan el Bautista. ¿En dónde bautizaba? En un río llamado, ¿verdad?, el río Jordán. ¿Habría suficiente agua para, sí, para sumergir a las personas completamente? También, ¿verdad? Entonces, fíjese, Juan bautizaba y bautizaba precisamente en el elemento agua. ¿Y dónde bautizaba? En un río donde había agua suficiente para bautizar o para sumergir a las personas. Amén. Porque ese es elemento indispensable. Ahora fíjense, en el capítulo 3, ustedes saben que el Señor Jesús un día fue para ser bautizado por Juan. ¿Sí? Y aunque Juan no quería bautizarlo, porque Juan se consideraba y es más pequeño que el Señor,
Juan dijo de sí, ¿verdad? Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. Pero con todo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Enseñó que Él venía a cumplir todas las cosas y Él tenía que ser bautizado, aunque es mayor que Juan y mayor que todos nosotros, tuvo que someterse a su misma palabra para ser bautizado por Juan. Amén. Y aquí en el capítulo 3, versículo 15, dice que Jesús le respondió, deja ahora, porque Juan no quería bautizarlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, note, Jesús después de que fue bautizado, subió ¿de dónde? Del agua. ¿Dónde estaba Jesús? Pues antes, ¿verdad? Estaba abajo del agua. O sea, tuvo que ser sumergido en el agua. Y después subió del agua. Porque cuando una persona es bautizada, es sumergida unos segundos, un par de segundos, 1, 2, 3 segundos, no sé, es sumergida en el agua totalmente y sube del agua por el que lo está bautizando. El que lo está bautizando lo sumerge en el agua y luego sube del agua. ¿Por qué Felipe, verdad, en el pasaje anterior se tuvo que meter al agua? Pues precisamente para sumergirlo esos segundos en el agua completamente y después subiera del agua. Aquí en el caso del Señor Jesús no fue la excepción. Tuvo que ser sumergido en el agua. Tuvo que ser bautizado en agua y agua abundante para que cubriera, ¿verdad? Porque un bautismo, ¿verdad? Que alguien dijera, a mí me bautizaron pero no me sumergieron total, no pudiéramos hablar de este bautismo que la Biblia enseña. A mí nomás me sumergieron un pie, a mí nomás me sumergieron una mano, a mí nomás me sumergieron la cabeza o a mí nomás me rociaron parte de mi cuerpo. No estamos hablando entonces del bautismo que salva. Porque el bautismo que salva tiene la característica, 1, de que debe de haber contacto con el agua. 2, tiene que haber suficiente agua para cubrir totalmente el cuerpo de la persona. Totalmente. Bendito sea el Señor. Porque ese es otro elemento indispensable para el bautismo que salva. Bendito sea el Señor. Ahora, otro elemento muy importante para el bautismo que salva lo vemos en Marcos capítulo 16 que leímos hace rato, pero ahora vamos a enfatizar otra parte. Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. Versículo 15 y versículo 16. Marcos 16, 15 y 16 dice así. Y les dijo, esto lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora note, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un elemento importante aquí también es que la persona a la que se va a sumergir en el agua, la persona que va a tener contacto con el agua, sea una persona que sea capaz de creer, de entender las palabras que se le están diciendo. Cuando Felipe le predicó a aquel hombre llamado el eunuco, esta persona muestra la capacidad de comprender lo que le decía Felipe, de manera que cuando éste vio agua, él fue el que le dijo a Felipe, aquí hay agua, Felipe.
que impide que yo sea bautizado. Un elemento, podemos decir, indispensable en el bautismo que salva es que sea una persona que sea capaz de entender las palabras de Dios. Una persona que esté en la capacidad de comprender las palabras que se enseñan en las predicaciones, que se enseñan por los apóstoles, que se enseñan por los siervos de Dios. Y aunque aquí dice, voy a aclarar esa parte también, aunque aquí dice que el Evangelio se predique a toda criatura, está en el sentido, no de a toda criatura, en el sentido como creación de Dios. Porque alguien pudiera pensar a toda criatura, pues los animales también. No, son criaturas, pero no están en capacidad de entender, de creer. Y alguien dijo en una ocasión también, dice a toda criatura, entonces se puede bautizar a los bebés, se puede bautizar a los niños. Ahí dice a toda criatura, no, es a toda criatura, pero que está en capacidad de comprender las palabras de Dios, de manera que pueda creer. Por eso dice el versículo 15, ¿verdad? Se predique el Evangelio a toda criatura, pero de toda esa criatura, el que creyere. O sea, el que tenga la capacidad de entender, el que tenga la capacidad de comprender lo que se le dice, ese es el que va a creer y ese es el que se debe bautizar. Si es una persona que no está en capacidad de creer, que oye, pero es un niño, no entiende, no puede creer, entonces para él no es esto, obviamente. Es un bebé, ni siquiera oye, sí oye, pero ni siquiera entiende, todavía menos está que un niño, un bebé, pues no puede comprender, no puede creer. Entonces para él no es el bautismo que salva. Aparte que un niño no necesita propiamente salvación, porque de los tales, dijo el Señor, de los niños es el reino de los cielos. Pero nosotros, que ya no somos niños, que podemos entender la predicación de la palabra, que podemos creer o no creer a la palabra, ya en decisión de cada uno, para nosotros sí es estas cosas. Yo puedo aceptar el bautismo que salva a través del creer y practicarlo, o yo puedo desechar el bautismo que salva también. Pero entonces, como otro elemento, vamos a poner personas que están en la capacidad de comprender las palabras de Dios y creerlas. Capítulo 8 de Hechos, mire otra vez el libro de los Hechos, pero en el capítulo 8. Bendito sea el Señor. 8 de los Hechos. Un elemento más entonces es estar en la capacidad de comprender. Hechos 8. Hechos 8, versículo 5 en adelante. Entonces Pedro, descendiendo a la ciudad de Samaria, note, les predicaba a Cristo. Pues ¿a quiénes? A todos, vamos a decir, les predicaba a todos, ¿no? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Había mucha gente ahí. Y téngalo por seguro que había niños ahí. Estaban oyendo, pero no todos estaban entendiendo. ¿Sí? Y dice aquí que la gente estaba oyendo unánime. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y no te sigue el relato, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Aparte de Simón, aparte de Felipe, había antes un hombre llamado Simón que no tenía poder de Dios, ni predicaba a Cristo, pero hacía
con astucia hacía, ¿verdad?, supuestos milagros, con artimañas, engañando, ¿verdad? Pero era pura magia, ¿verdad? Y dice el versículo 10 que a también a Simón, hubo un tiempo que lo oían atentamente todos, desde el más pequeño, o sea, de los niños, hasta los grandes, hasta los adultos. Y ellos pensaban, al ver la magia que practicaba este hombre llamado Simón, ellos pensaban que era el gran poder de Dios. Pero gloria a Dios que cuando llegó Felipe con el poder de Dios, el poder de Dios no es magia, hermano, es poder de Dios. Es diferente. La gente muchas veces practica la magia, pero ese no es el poder de Dios. El poder de Dios supera a la misma magia. Bendito sea el Señor. Y dice que el verso 12, que cuando creyeron a Felipe llegó ahí predicando con poder de Dios, hablando con poder de Dios. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, note, se bautizaban hombres y mujeres. Aunque había pequeños, aunque había niños y quizás hasta bebés, y los niños oían y los bebés también oían, pero no todos estaban en la capacidad de entender y mucho menos de creer. Entonces, bendito sea el Señor, este elemento también es muy importante, por eso nada más aquí bautizaron a hombres y a mujeres. El bautismo es para los que están en la capacidad de comprender, que necesitan creer, que necesitan arrepentimiento, porque en el capítulo 2, también verso 38, dice estas palabras. 2:38, Pedro hablando ante unas personas que también estaban en la capacidad de entender. En el versículo 37 da testimonio de eso. Dice en el 37 que al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que estaban en la capacidad de entender, los que estaban en la capacidad de comprender estas cosas. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo estoy seguro que a un niño, si oye la predicación de la palabra de Dios, pues sí oye, pero no está en la capacidad de entenderla. No está en la capacidad de arrepentimiento. No está en la capacidad propiamente de creer a la palabra de Dios todavía, en la total madurez. Aquí estos hombres oyeron y entendieron, y Pedro les dijo, en el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, dirigiéndose a personas que podían comprender aún que necesitaban del arrepentimiento. Por eso este otro elemento sería que el bautismo que salva tiene como elemento que es para personas que están en la capacidad de oír y entender, de oír y creer, de oír y arrepentirse a través del entendimiento que están recibiendo. No a niños, no, ¿verdad?, a bebés. Por eso es que Felipe dice que cuando llegó a Samaria, él bautizaba a hombres y mujeres que le decían: ¿qué haremos, verdad? A hombres y mujeres que decían: ¿qué nos hace falta? Sí, porque estaban entendiendo estas cosas tan necesarias. Entonces el elemento agua es importante, que haya agua suficiente para cubrir el cuerpo, pero también hay otro elemento que es que haya personas que tengan la capacidad de razonar, criaturas que estén en la capacidad de entender lo que se les dice, para que posteriormente ellos puedan decidir creer y bautizarse también. Bendito sea el Señor. Así que hasta ahí vamos a hablar otro elemento, ¿verdad? Porque también es importante. Aquí mismo, para ya no darle vuelta a la hoja, en el capítulo 2,
versículo 38. Mire, no, vamos no le pierda aquí el 2:38, vamos a leer primeramente en el 10. En el 10 de los Hechos, en el 10 de los Hechos, capítulo 10, le dije, vamos a leer el versículo 42. 10:42 de los Hechos. Aquí Pedro, hablando estas cosas, dijo, 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hablando del Señor Jesucristo. Dice que Él les mandó y Él les dijo estas cosas. Y dice el 43 que también les dijo, o más bien dice el 43, de este dan testimonio, hablando del Señor Jesús nuevamente, todos los profetas y todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otro elemento, cuarto elemento para el bautismo que salva es que tiene que llevar el nombre, porque dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué quiere decir esto de que tiene que llevar el nombre? Bueno, volviendo a Hechos 2, donde le dije ahorita, versículo 38, dice esto, 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo que salva, como otro elemento indispensable, lleva la invocación de el nombre de Jesucristo. Lleva la invocación del nombre del Señor Jesús o de Cristo Jesús, que viene siendo el nombre, tiene la invocación para que sea para salvación. Amén. Este es otro elemento indispensable que ya se había dicho por los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían por su nombre, note, por su nombre, el perdón de pecados. Pedro, entendiendo estas cosas, les dijo a las personas que podían entender, las personas que podían razonar, les dijo, ¿saben qué? Tienen que ser sumergidas en el agua, tienen que ser bautizadas después de arrepentirse, pero tienen que hacerlo también en el nombre de Jesucristo. Que cuando sean sumergidas en el agua, tienen que invocar, o se tiene que invocar el nombre del Señor Jesús, como se le dijo a Pablo en el capítulo 22 de los Hechos. Mire, capítulo 22 de los Hechos, versículo 16. Note. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice, levántate, bautízate, lava tus pecados. ¿Qué más? Invocando su nombre. Aquí están todos los elementos ahí. ¿Por qué te detienes? Es decir, entiende lo que te estoy diciendo. Tú ya razonas, tú ya lo comprendes, se le estaba diciendo. Entonces levántate, bautízate, es decir, agua, bautizar, ¿verdad? Sumergir en el agua, tienes que ser sumergido en el agua, bautízate, levántate, bautízate. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados, lava tus pecados. Y luego el otro elemento, invocando su nombre. ¿Sí? Que al momento de que seas sumergido, oigas estas palabras: te bautizo en el nombre del Señor Jesús.
o en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo, que son los ejemplos que la Biblia menciona que así se hicieron, y los vamos a leer ahorita en algún momento. Pero alguien dirá, ¿y qué con aquella expresión que es más común oír? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también se encuentra en la Biblia, Mateo 28, 19. Entonces lo vamos a leer también, Mateo 28, 19. 28:19 dice así: Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, dijo el Señor. Vayan a bautizar a todas las naciones. Y lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id a ser discípulos, vuelvo a leer, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dirá, a ver, explíquenos eso. Aquí dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo digo, amén, es cierto. Ahí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le preguntaré a usted, ¿cuál es el nombre? Porque ahí dice que los bauticen en el nombre. Aquí estaba dando una fórmula al Señor a sus discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, que a la vez es del Hijo, porque no dicen los nombres como de plural. Dice en el nombre singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea que es el mismo, el del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo. Bautícenlos así. Y todos sabemos, hermano, que cuando se nos requiere, por ejemplo, una solicitud, o cuando los niños, ¿verdad?, nos mandan por ahí de la escuela un recado donde nos vamos a firmar y que nos dicen, aquí ponga el nombre del padre o tutor, nombre de la madre, ¿verdad?, nombre del alumno. Usted no repite y le pone alumno, y no repite y le pone padre, o no repite y le pone hijo, sino usted entiende que tiene que poner el nombre. Amén. El nombre. El Señor les estaba diciendo aquí a sus discípulos en una manera de fórmula, en una manera de lo que ellos iban a concluir o a entender. En el nombre del Padre, le dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos entendieron y ellos bautizaron pues en el nombre de Jesucristo. Mire, Hechos 2, ¿cómo bautizó Pedro? Gloria a Dios. Hechos 2, ya lo leímos ahorita, pero para que usted lo constate. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es? El nombre de Jesucristo. ¿Lo nota? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. ¿Cómo bautizó Felipe? Hechos 8, versículo... Hechos 8, versículo 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el nombre? Ahora ya lo entendían ellos. Y dijeron, en el nombre de Jesús. Así como cuando ustedes le dicen, ¿verdad?, le entregan un papel o le dicen, va a poner el nombre, pues usted sabe que tiene que poner el nombre. Así ellos entendieron y bautizaron en el nombre del Hijo, que a la vez es del Padre y que a la vez es del Espíritu, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Capítulo 10, versículo 48. Y mandó bautizarlos en el nombre del Padre. ¿Quién es el Padre eterno? Es ese Hijo también, en el nombre del Señor Jesús, porque Dios es uno.
y uno es su nombre, y es Jesús. Yo y el Padre, dijo el Señor Jesús, uno somos. Y tenemos entonces un mismo nombre. Amén. 10:48, Pedro dijo, bautícense, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Pablo, capítulo 19 de los Hechos, también bautizó en el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 5. 19:5 de los Hechos dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque no hubo error. Porque ellos entendieron. Así como cuando usted, ¿verdad?, se le dice, aquí va a poner el nombre, se le va a poner el nombre del padre o tutor, y aquí se va a poner el nombre del alumno, y ahí se va a llenar. En muchos lugares nos requieren así pedir el nombre, y nosotros sabemos que no le pone usted padre, ni le pone usted hijo, ni le pone ahí el oficio que usted tiene, ni le pone, ¿verdad?, cualquier otra cosa. No, le pone su nombre, porque se le está requiriendo el nombre. Entonces ellos, ¿verdad?, el Señor les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, el nombre es Jesucristo. El nombre es Jesús. El nombre es Cristo Jesús. O aquí otra vez dice, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces fíjese qué importante es entender estas cosas, que son elementos para identificar el bautismo que salva. A alguien, ¿verdad?, dice, oiga, a mí me bautizaron sin agua. Quiero decirle que entonces no es el bautismo que salva, porque el bautismo que salva es necesario el agua. Oiga, a mí nomás me sumergieron una parte de mi cabeza, o me rociaron, o me sumergieron medio cuerpo solamente. Quiero decirle que entonces no es el bautismo bíblico, porque el bautismo bíblico que salva dice que eran sumergidos totalmente. Por eso es que se metían, tanto el bautizante como el que iba a bautizar, se metían ambos al agua, y así podían ser pues bautizados. Alguien dirá, pues a mí me bautizaron de niño, de bebé. Yo quiero decirle que el bautismo que salva tampoco tiene por elemento eso. El bautismo que salva es para las personas que tienen ya razonamiento, que tienen ya entendimiento, que pueden tener la capacidad de creer, de arrepentirse y de tomar entonces la decisión de bautizarse. Y alguien dirá, a mí me bautizaron en agua, me sumergieron completamente, siendo ya un adulto yo, es decir, siendo ya consciente de mis actos, de mis hechos, pero me bautizaron repitiendo las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que le falta el nombre, que no se trataba de repetir, sino se trataba de entender cuál era el nombre e invocarlo. Los apóstoles así lo hicieron, los apóstoles así lo invocaron, y recordará usted que el mandamiento de predicar este evangelio era para todas las naciones, porque alguien ha dicho que solamente el bautismo en el nombre de Jesucristo era para los judíos, porque lo crucificaron ellos y no le creyeron. No, el bautismo que se predicó era para todas las naciones. Así que usted y yo necesitamos, si no se invocó el nombre sobre nosotros y solamente se repitieron los títulos Padre, Hijo e Espíritu Santo, yo quiero decirle que está mal llenada su fórmula. En otras palabras, que necesitamos el nombre, que Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Qué debo de hacer? Pues yo necesito, ¿verdad?, acoplarme al bautismo escrito, al bautismo que salva.
Bendito sea el Señor. ¿Puedo volverme a bautizar? Pues yo quiero decirle que aquí en el mismo capítulo 19 de Hechos dice que unos discípulos aquí habían sido bautizados en agua, sumergidos completamente, conscientes, pero no tenía su bautismo invocación del nombre. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan no tenía invocación del nombre. El bautismo de Juan fue vigente un tiempo, fue vigente hasta que se predicó, hasta que el Señor murió, resucitó y se empezó a predicar este nuevo bautismo. De ahí a la fecha de que el Señor murió, resucitó y los apóstoles empezaron a predicar este bautismo, hasta la fecha es el bautismo vigente. Es el bautismo que salva y en el cual usted y yo tenemos que ser bautizados con estas características que acabamos de mencionar. Bendito sea el Señor. Y por último añadiría una más. ¿Yo me puedo bautizar solo? No, eso también, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios que todos ocuparon quien los bautizara. Y no un quien quiera, no. Tiene que ser, ¿verdad? Según Efesios 4, vamos a leer ahí y ahí vamos a concluir. Efesios 4, versículo 11. Tiene que ser uno de los ministerios constituidos de parte de Dios, de autoridad espiritual. 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién puso a los apóstoles? El Señor Jesús. A otros profetas. ¿Quién puso a los profetas? El mismo Dios. A otros evangelistas. ¿Quién puso a los evangelistas? El mismo Señor. A otros pastores y maestros. ¿Quién los puso? Él mismo. Jesucristo mismo los constituye. Jesucristo mismo los establece. Y uno de esos ministerios son los únicos que pueden bautizar a otras personas. Pedro vemos que bautizó, Pedro apóstol. Pablo vemos que bautizó, Pablo apóstol. Felipe vemos que bautizó, Felipe evangelista. Y cada uno de los que menciona, ¿verdad?, la Biblia que bautizaron, tenían que cumplir con alguno de estos ministerios establecidos, no por el hombre, sino por Dios. Amén. Entonces este es otro elemento, ¿verdad?, porque nadie que no sea, ¿verdad?, de entre estos ministerios puede tampoco bautizar a alguien más, sino de acuerdo al orden bíblico, un ministerio establecido por Dios, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o otro, personas conscientes, otro, el agua abundante que cubra el cuerpo, y también sin olvidar la importancia de el nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, tenemos que ser bautizados. Dios les bendiga, esperando que estas palabras sean de bendición, de meditación y bendiga su vida, porque si hay un bautismo que salva, y este es el bautismo enseñado, predicado y practicado por los apóstoles. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.